Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos en este caso a Payday 2. Bienvenidos amigos a otro vídeo de build y en este caso os traigo una build muy sencilla, una build de hecho con escopetas, que hace bastante que no traigo una build con escopetas por el canal, hace mucho de verdad. Y en este caso pues os vengo a traer una build con escopetas muy sencilla, muy básica, que vais a entender prácticamente todo el mundo y que vais a ver que es una maravilla, una delicia, funciona muy bien y bueno, es con un talento bastante facilito que ahora más adelante veréis. Y de verdad yo os recomiendo que la probéis tanto para gente novata como para gente que ya sea un poco más experta, ya que es una build muy cómoda, muy sencillita y que puede funcionar muy bien en la mayoría de los mapas, exceptuando obviamente mapas de largas distancias. Obviamente un mapa de larga distancia, una escopeta es un reto, es realmente un buen reto, pero bueno, en este caso hoy os traigo gameplay, os voy a traer un gameplay post partida para que veáis más o menos cómo funciona el arma, aunque ya digo, el talento es muy sencillo, solamente la mayoría sepáis cómo funciona y las armas son también muy sencillitas. Así que nada, antes de empezar con el vídeo, recordad like, suscribiros para más Payday 2 y que os traiga más builds por el canal y también si te ha servido la build, te ha sido útil. Y bueno, ya sabéis que podéis seguirme en mi canal de Twitch y también podéis uniros al grupo de Discord del canal donde podéis encontrar mods, sorteos ya sean de PC o de máscaras exclusivas o de DLCs. También podéis encontrar gente para jugar ya sea de PC o de consola, que eso también es muy importante, así que uniros, lo tendréis abajo en la descripción. Y he de decir que ahora mismo, antes de empezar con la build, para toda la gente que esté escuchando esto, estamos sorteando un Mega Sydney Mask solamente para PC, obviamente, porque no se pueden canjear códigos que yo sepa en Play, de Payday 2 por lo menos, así que toda la gente que tenga el juego en PC y me esté escuchando ahora mismo puede participar en la Mega Sydney Mask. Lo único que tenéis que hacer es darle like y suscribiros al canal y comentar abajo en la descripción algo, lo que sea, podéis poner participo, podéis poner lo que vosotros queráis. En el momento en el que comentéis algo en los comentarios, participaréis en el sorteo. Si os respondo a vuestro comentario, significa que habéis ganado. Esto lo tendréis hasta unos días, o sea, dejaré 2-3 días para que vayáis poniendo comentarios. Lo que vosotros queráis podéis poner, ¿vale? Mientras que no sean insultos ni ninguna gilipollez, podéis ponerlo. Podéis poner si queréis alguna build que queréis que os traiga, o mira, me gustaría que trajeras este talento, me gustaría que trajeras esta arma, o buen vídeo, no sé qué, lo que sea. Podéis comentar lo que sea mientras que no sean insultos ni nada. Los insultos o todas las gilipolleces no contarán como participación en el sorteo, ¿vale? Así que ya sabéis amigos, si queréis participar en una Mega Sydney Mask, que de hecho os la voy a enseñar ahora mismito. Aquí la tenéis, esta es la Mega Sydney Mask, ahí la tenéis. Si queréis participar en esta máscara, importante solo para PC, pues ya sabéis, darle like, suscribiros al canal y comentar el vídeo. Igualmente, participar, porque si os falta algún requisito, no cuenta. Así que ya sabéis, darle like, suscribiros y comentar lo que sea, mientras que no sea ningún tipo de insulto, ninguna gilipollez, pues podéis participar en el sorteo de esta máscara, que oye, es gratuito, así que bueno, es otro regalito más que os doy por los 3.000 suscriptores. Así que ahora sí que sí, empecemos con la build. Y bien amigos, aquí estamos con la build. Os presento esta build con escopetas que es muy sencilla de jugar, muy básica y como veis usamos el talento de Stoico, un talento que en mi consideración, incluso en varias personas, ya opinan que Stoico y junto a Armero, cualquiera de estos talentos son muy buenos para empezar a jugar en Desolación, así que recomendadísimo para gente novatilla de Desolación One Down o gente que está empezando a jugar al videojuego. Recomendado Stoico, ya que la petaca te salva de muchas y si aprendes a usarlo, oye, puedes tener, es como un aprendizaje para tener en cuenta tus talentos del juego, ya que es muy importante aprender y saber usar el talento de Stoico para sacarle todo el potencial sobre todo. Así que aquí os traigo una build con escopetas. Yo no soy muy asiduo a usar escopetas en este juego, soy muy de rifles, soy muy de pistolas, etcétera, etcétera, pero no soy de usar escopetas en este juego, con lo cual no las uso mucho, pero estas me gustan mucho, es una build muy básica, muy clásica de escopetas, pero lo clásico siempre funciona, ¿no? Pues vamos para allá. En este caso de modificaciones tenemos la Goliath duales, que están modificadas con Bookshot de 0-0 de munición. Llevaremos cañón cortito, llevaremos boquilla supresor de Silent Killer y de mejora de estabilidad accesorio módulo láser compacto. De secundaria llevaremos la Juez con fueguito. Esta es importante porque va a ser nuestra arma para matar escudos. Muy importante, ¿vale? Siempre que tengáis que matar un escudo, usar la arma, la Juez, ¿vale? En este caso la llevamos con munición Dragon's Breath, que es en este caso la munición de fuego.
Llevaremos nada de cañón, nada de boquilla, llevaremos mejora de ocultación y llevaremos de accesorio el módulo láser compacto. Si queréis podéis ponerle el armazón especial reforzado, es una opción, simplemente, lo tenéis ahí por si queréis usarlo, obviamente de mira y mira secundaria, nada, porque es una juez, no tiene sentido, prácticamente vas a disparar de cadera, con lo cual nada, esto es opcional, pero bueno, importante la mejora y importante también el accesorio para poder disparar desde cadera y la munición de fuego, obviamente, importantísimo, ¿vale? De, pues, talento, hemos dicho ya, estoico, arrojadiza, obviamente la petaca, como no vas a usar el accesorio. Y bueno, importante aprender a usar estoico. Sinceramente, soy muy malo explicando, pero sobre todo si encima tengo que explicar un talento como estoico, se me haría un poco imposible, con lo cual simplemente jugarlo. Y además es un talento que jugándolo, cuando llevas 3-4 partidas, entiendes cómo funciona el talento, entiendes cómo funciona. Con lo cual es muy facilito de entender, muy facilito de jugar cuando ya lo pillas. Simplemente es estar atento a cómo funciona la petaca y ya está. Eso es lo más importante. Pero bueno, un resumen así básico: vas a perder vida, la vas a poder regenerar utilizando la arrojadiza y tu blindaje se transforma en salud. Es un resumen hiper básico, ¿vale? Tú ya vas aprendiendo cómo funciona estoico y esas cosas, ¿vale? Eso ya depende de ti. Pero ya digo, de verdad, es un talento que jugando aprendes mucho. Y sobre todo aprendes a tener en cuenta el talento que tienes puesto. O sea, aprendes a jugar sobre el talento, que es sobre todo una cosa bastante importante, sobre todo cuando llevamos builds muy específicas, ¿no? En este caso de chaleco llevaremos antibalas pesado, de desplegables botiquines de primeros auxilios y de cuerpo a cuerpo bastón eléctrico buzzer. Como siempre digo, las cuerpo a cuerpo son a vuestra elección. Yo en mi caso recomiendo el bastón eléctrico buzzer o los nudillos de eléctricos, ¿vale? Esas son mis recomendaciones. Vosotros usad lo que vosotros queráis. Si queréis usar la piolet, la podéis usar. Sobre todo importante usar armas con alta ocultación. En este caso, pues importante que 32 de ocultación, diría que es lo más importante de todo para poder llegar a los 23 de visibilidad. Muy importante eso. Y bueno, ¿por qué? Porque llevamos críticos, así que eso es muy importante, amigos. La IA no la voy a enseñar, tenéis una guía de la IA en mi canal de YouTube, de hecho varias, así que no voy a enseñarlo. Y en habilidades, vamos para allá, vamos a usar estas de aquí: médico combatiente básico, urgencia médica básico, energésico Eneis, estimulante Eneis, inspiración en básico. Sinceramente, inspiración es una muy buena habilidad para estoico, le viene al pelo. Y sobre todo, muy importante, gente novata, por favor, tener en cuenta el boost de velocidad de inspiración. Muchísima gente tiene puesto inspiración en básico y se les olvida bustear a vuestros compañeros. Por favor, bustear a vuestros compañeros. Para algo tenéis la habilidad en básico, ¿no? No solo para reanimar más rápido, sino también, pues, bien que entra el hecho de bustear a vuestros aliados, sobre todo si estáis llevando bolsas y tal. Amistad forzada básico, Joker básico, dominador Eneis, cómplices Eneis, secuestrador Eneis. Esto es algo que me ha enseñado siempre Jesús, que siempre que me ve con estoico me lo recalca. Por Dios, usar 2 Jokers con estoico. De verdad, se nota mucho la diferencia. Te vas a sentir muchísimo más cómodo. Ese es el resumen. Vas a sentirte más cómodo con estoico si llevas 2 Jokers. Disuades un poco la línea enemiga y esas cosas. Con lo cual, importantísimo, 2 convertidos en vuestras partidas. Por favor, convertir 2 enemigos con estoico. Muy importante. Sin convertidos, estoico se vuelve un poco más chusta. Con lo cual, importante esto. Importante, tener convertidos. Muy importante con estoico. Importantísimo, de verdad. Lo recalco 5000 veces, pero es muy importante. En matón llevaremos mal perdedor en básico, manejo de escopetas en ace, impacto de escopetas en ace, de cerca en ace y overkill en básico. Resiliencia en ace, esto es opcional. Ahora veréis la opción... La otra variante que también recomiendo: resiliencia en ace, intransigente en básico, carroñero en básico, perdón, experto en herramientas básico, en fantasma llevaremos velocista básico, bolsillos ocultos en ace, segundas oportunidades en básico, ilusiones ópticas en ace y golpe bajo en ace. ¿Qué decir de aquí? Críticos y ocultación por parte de bolsillos ocultos y ilusiones ópticas, ¿vale? No tiene más. Más ocultación cuando con los chalecos grandes y ilusiones ópticas pues nos da más ocultación, aparte de ser menos propenso a ser el objetivo de enemigos, también nos da pues más ocultación con las armas silenciadas. O sea que guay. Y en fugitivo ya haremos equilibrio, ejército de 2 en ace. Obviamente esto es obligatorio con cualquier build akimbo. Obligatorio tener ejército de 2 en ace, por Dios y por la Virgen, ¿eh? Y 9 vidas en ace. Ahora os voy a enseñar la otra variante que también recomiendo, sobre todo para gente que ya es un poco más... que está un poco más, no decir experto, pero que ya no es tan novato en Desolación One Down, ¿vale? Esta es una adaptación para gente novatilla de Desolación One Down.
En mi caso, ahora que no muero tanto, que controlo mucho más estoico y estas cosas, realmente 9 vidas en Ace y intransigente no lo necesito. Con lo cual, siempre quito 9 vidas en Ace y me quito, intransigente no, perdón, resiliencia en Ace, ¿vale? Lo pongo solamente en básico. Y quitamos experto herramientas en Ace y con esto tendremos suficiente para llegar inspiración en Ace, que inspiración le viene súper bien a estoico, con lo cual llevarlo en Ace, encima podemos gritar a nuestros compañeros para reanimarlo. Pero ya digo, esto es solo una opción, podéis usar cualquiera de las dos. Yo, gente novata, recomiendo usar la primera por el tema de 9 vidas en Ace. Cuando estás jugando Desolación One Down y estás empezando a jugar vas a caer un montonazo, con lo cual si tienes una vida más, pues menos tiempo en prisión, eso está bien, ¿no? Menos tiempo en custodia, con lo cual guay. Y encima, pues bueno, cuando eres novato normalmente, sobre todo si no estás acostumbrado a romper las zonas aturdidoras y tal, puede ser que te cieguen y tal, entonces pues es normal que quieras llevar resiliencia en Ace para que se te haga un poquito más ameno el hecho de la granada aturdidora. Pero yo en mi caso, que normalmente aprendo a esquivarlas, o si no las esquivo o las rompo, cualquiera de las dos, con lo cual yo esta es la que recomiendo para gente experta, pero para gente novata recomiendo la primera opción que te he hecho, ¿vale? O sea, sería quitar la inspiración, poner resiliencia en Ace, poner 9 vidas en Ace y poner experto en herramientas en básico. Esto es la opción para novatos. A ver, cualquiera de las dos funcionan bien, pero yo recomiendo eso. Primera opción para novatillos, segunda opción para gente un poquito más metida en el Desolación One Down. Y ahora sí que sí, amigos, os voy a dejar con el gameplay, espero que disfrutéis y nos vemos en el próximo vídeo. Soy Dinax, chao. The storage room is blocked off with sturdy metal doors, yeah? If you find and tap me into the security boxes, I can unlock them from here. Down! You're in the open. Problems will be on the way. Hardware. Going to be useful, for sure. Get down, reassess the floor now. Shooting civvies gives me all kinds of headaches, yeah? Right. Now let me just get this sorted. Won't be a jiffy. Killer! Here they come. Reject cloaker! Kill the medic! I got the cloaker! Taser out! Sweatbag! Here's the first aid kit! Smoke! Stay out of the smoke! See ya, cloaker, dipshit! What happens when you fuck with the bad? I got the tank! Don't move! Hey! They have a bulldozer! Open now, friend.
Get the code. Move over there fast, yeah? Someday soon, we'll all go drinking and talk about this. Whatever you did, friends, just keep doing it. We got it! This makes shit too Take the easy. computer and see if you can find the code. Shiny up those wounds, you pussy. Eat that, you tosser. They have a shield. Kill the shield. Kill the man. Stay aloft, friends. Drop the weapon now! Taser is Get your dead. hands up! Bye bye, our cold shield! Push's dead! Taser's dead! A taser shield. Get stuck, Taser! Faster, come on! Taser is dead. Taser is dead. Got the taser. It really hit you hard. Here's the first aid kit! The computer is done. You should now be able to see the code. Get it and go open the vault. Taser is dead. See ya, cloistered dipshit! Eat that, taser. I got You have to wait for the time lock to end before you can get in. Shouldn't take too long. Tasers! History! taser out. Fine, medic! Kill the shit! Get me a bloody medic bag! First aid kit here! Taser is dead. Bye bye, our cold shield! Put your bloody hands up! Drop the weapon now! There's a taser! Someone get me on any taser! I got the taser! Don't keep Anyone got a medic bag? kill the medic. Fuck off, taser! Watch out, medic! Kill the medic. Who needs a hand? Great. Now, get into the vault. Now. Here's the first aid kit! Inside! Use that blowtorch you got a while back, yeah? Come on, let's get it open. I'm on it! Somebody help Dragon. Yeah, we're Oh, that's what we came for. Nice and shiny. Take it and keep it safe. This is your pilot. There it is.
Fucking taser! Do the taser! Tiny light words, ya pussy! Kill the shield! Got that fucking Shield kill! That taser! That's where I can see him!